Aquí está Adán Ramírez Serret, nuestro experto en temas de literatura. Adán, ya no te habíamos visto. ¿Dónde andabas, Adán? Pues bueno, pues con muchísimo trabajo, haciendo muchas entrevistas a autores, pero aquí extrañándolos muchísimo. Pero sigues yendo con Denise Merker, ¿verdad? Sigo estando todos los miércoles, sí, con Denise Merker ahí haciendo recomendaciones de libros. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien, pues muy contento. ¿Y si es buena alumna? ¿Sí lee los libros que le recomiendas? Bueno, sí, claro, es sobre todo una persona con la que dialogar y aprender muchísimo. Sí, la verdad sí es un privilegio. Es un privilegio, sí, compartir de literatura y en general, bueno, pues estar cerca de una persona como ella y viendo la opinión que tiene y los puntos de vista acerca de... Sí, debe de enriquecer una lectura, ¿no? Muchísimo. O sea, porque tú tienes una visión de un libro y tú te quedas con la visión de un libro. Cuando platicas, estas mesas de lecturas, estos talleres son bien interesantes por eso. Geniales, yo creo que son geniales. Muy buenos. Sí, porque bueno... En realidad se dice que tú no lees a los libros, sino te lees a ti mismo en los libros. Claro, entonces, como que te proyectas un poco, ¿no? Claro, bueno, todo el tiempo. Entonces pensar qué opinan los demás de los libros, de la literatura, es de lo más enriquecedor que existe. Sí. Y en mi caso de lo más placentero. La verdad sí, hay buenos, y hay periodistas que se juntan ahí una vez a la semana. Tengo algunos amigos que se juntan de vez en cuando y sí, un libro lo toman, lo agarran, lo leen y se van a la siguiente semana y platican, hablan, claro. toman un cafecito, claro. Un vinito tinto y está bien interesante, la verdad claro. Está muy, muy bien. Claro que sí, porque cada lectura enriquece otra lectura y siempre hay muchísimas otras cosas que tú no viste en los libros y quizás por eso también es importante hablar con los autores porque a lo mejor el autor te dice, pues no tanto eso que piensas, yo no lo pensé, pero bueno, si tú lo ves está bien. Ya, ahí es donde aplica el cada cabeza es un mundo. Exactamente. Oye, Adán, a ver, platicaste con alguien que es esencial en la literatura actual, ¿verdad? Pues fíjate que sí, vino a México por segunda ocasión, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de 2013, se dedicó a Israel, incluso vino el primer ministro Sharon Pérez, claro. Y vino este autor, nacido en 1976, Nir Baram, que bueno, pues joven, ¿eh? Pues sí, es la ventaja de ser escritor, que si él fuera futbolista ya estaría retirado, no, pues pero sí. como es escritor, imagínate, yo ya estaría, no. Como él es escritor, es apenas un joven, pero sí, lo que dices es una persona esencial en el mundo de la literatura, por eso quise entrevistarlo y que presentarlo aquí en tu programa. Por compartirlo con nosotros y con la audiencia. Fíjate que yo tenía muchas ganas de compartir a este autor, Nir Baram, nació en 1976 y ha sido reseñado dentro de la literatura hebrea, él escribe en hebreo israelita, por uno de los autores más importantes que es Amos Oz. Él suena siempre para el Nobel, no se lo van a dar por razones políticas, pero es un autor fundamental, a la gente que nos escucha tiene que leerlo ya, a Amos Oz, y él recomienda a este escritor Nir Baram, y que en México tenemos la oportunidad de encontrar dos novelas, Las buenas personas y La sombra del mundo. Las buenas personas es una novela. Quizás con eso podríamos empezar la entrevista que tenemos. Podemos mandar el primer corte. Es Las buenas personas es una novela que sucede en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, tanto en Alemania como en Rusia. Y a partir de ahí se discuten, según yo, temas de lo bueno y lo malo. Pero vamos a ver qué nos dijo sobre esta novela. Veámoslo. Creo que el tema de bueno y malo no es esencialmente personas buenas. Hay dos personajes con aspiraciones, motivaciones, con poderes manipulativos, pero con creencias honestas. Thomas Eisenberg cree en sus planes, pero no cree en nada más. Así que la actitud acerca de todos estos que piensan de bueno y malo en la Segunda Guerra Mundial, pero todo se trata de la conciencia. Yo no creo que hay gente buena y mala, no creo que hay gente en el mundo que se ve a sí mismo como pecadores, pero la literatura puede crear personajes complicados con múltiples motivaciones. Pues bueno, eso nos dijo acerca del bien y el mal en esta novela, Las buenas personas. Y otra cosa, la segunda novela sucede durante la Guerra Fría, lo cual es muy interesante porque está por un lado una novela, como él dice, hiperrealista, donde sucede un capitalista norteamericano quiere hacer negocios, y por otro lado se vuelve un tanto futurista, de unos jóvenes en un futuro cercano en Londres que quieren hacer una revolución. Bueno, yo le pregunté sobre Mikhail Bakhtin, fue un filólogo ruso, y él decía algo muy interesante que le pregunté a Nir Baram, que
un autor debe ser todos sus personajes y que él es todos sus personajes y cómo se lleva con el tema de las máscaras. Vamos a ver qué nos dijo de esto Nir Baram. Creo que Bakhtin fue una influencia para Sombra del Mundo por la idea de carnaval, pero estoy de acuerdo porque uno necesita cambiar máscaras para los diferentes personajes. En La Sombra del Mundo hay personajes con diferentes creencias y diferentes fuerzas. Londres, los capitalistas, Gabriel Mansouri. Como escritor, uno tiene que usar la misma pasión para poner la perspectiva de cada uno, pero entonces ¿qué cree el escritor si puede escribir con pasión todas estas perspectivas? Pero eso es lo que hace el autor. Él tiene que contar la historia aunque sepa en su corazón que no es cierto, y hace que el autor siempre esté cambiando máscaras. Pues bueno, eso nos dijo acerca de las máscaras. Y otra cosa interesante fue que es una novela, son estas novelas históricas de alguna forma. Bueno, ahí vimos que la otra es hiperrealista, pero extrañamente sucede algo que, bueno, todos sabemos que a partir de la historia puedes ver el presente. Y bueno, eso le dije, eso le pregunté y a ver qué nos dijo. A ver. Because, for me, porque para mí estamos en la época después de creer que hay un individuo que crea sus creencias y todos somos combinaciones, no somos nuevos, somos combinaciones que cosas que ya existían. Ni sabemos si citamos a alguien o decimos algo nuevo. Así que creo que la máscara es muy interesante. En La Sombra del Mundo es muy evidente. Tenemos una cara verdadera y usamos diferentes máscaras en la televisión, en Alfaguara, en la corporación, etc. O nuestra verdadera cara es en realidad una combinación de máscaras. Estos son los temas esenciales de esta novela. ¿Podemos reconocer nuestra verdadera cara? ¿Existe? ¿O las 500 máscaras están combinadas para hacer la cara? Para nuestra generación creo que es esencial entender esto, porque en nuestra generación hay muchas personas que sirven a fuerzas como corporaciones que están en contradicción con sus creencias políticas. Pues fíjate que una cosa también muy interesante de Nir Baram, él es un muchacho bastante singular porque tanto su abuelo, él vive en Israel, no y escribe en hebreo. Ha viajado por todo el mundo, él escribe en hebreo, pero fíjate una cosa interesante de Nir Baram, y bueno, puedes ver el tamaño de las novelas que escribe, todas novelas apasionantes, debo decir, son novelas que te van creando adicción y luego ya ni siquiera vas a trabajar por estar leyéndolas. ¿De plano? Sí, no, son novelas espléndidas, Yo tenía que hacer muchísimas otras cosas, pero me absorbieron y no pude dejar de leerlas. Y fíjate que te decía que él es interesante porque, bueno, Israel es un estado que se funda, se crea después de la Segunda Guerra Mundial, y su abuelo fue de los partícipes, fue una pieza clave, y también su padre es un político muy importante. Sin embargo, bueno, él por eso tiene este diálogo con el pasado, con la historia de Israel. Sin embargo, su abuelo detestaba a los escritores. Entonces, bueno, también habla del capitalismo, le ¿no? pregunté exactamente en esta cuarta pregunta que qué piensa él del capitalismo y cómo se considera en la historia este fin de la Guerra Fría y todo esto. A ver qué nos dijo. En La Sombra del Mundo. La Sombra del Mundo, Sombra del Mundo, yo creo que es muy contemporáneo. Ilustra 40 años de capitalismo desde los años 80 hasta esta década, pero considera toda la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Pero también la trama
principal ocurre en el futuro. Los jóvenes de Londres declaran una huelga, que es 11 del 11, no dicen el año, pero tal vez 2019, 18. Así que es hiperrealista al revelar el mundo como es ahora, pero también brinca al futuro con la trama de los jóvenes de Londres, y es una combinación muy interesante para entender el mundo hoy, por ejemplo, la violencia. Y hablando justo de violencia, yo le pregunté... No me digas que le preguntaste en México y la violencia. Claro que sí, sí, bueno, porque... ¿Que van de la mano? ¿Qué pasa? No. Lo que le pregunté fue las similitudes, si podría escribir una novela que sucediera en México, a ver qué nos dijo de eso. Ah, mira, o sea, como escenario México. Exactamente, yo le pregunté eso, que si lo había pensado y que como esta es su segunda vez, ¿cómo se sentía él con México y cuáles eran las diferencias o similitudes que pudiera haber entre el Estado de Israel y México? A ver, escuchémoslo. Look, first of all, Primero, México está en la novela y hablan en el occidente del crisis de tequila y otros eventos políticos. Escribí de esto porque empecé a venir a México y amo el país y la gente, y es muy similar a Israel de alguna manera. Segundo, hablando con jóvenes escritores, intelectuales y gente normal en México, sienten la misma decepción, creo, y falta de creencia como en Israel, incluso más a veces, porque es más frágil la situación de los individuos en México. En Israel hay guerras, pero uno se siente más seguro, y la gente se pregunta si participamos en manifestaciones, votamos en elecciones y nada cambia. Debemos creer en la democracia, y en México los que leen esto pueden creer a los de Londres. No vayan a las elecciones, el único cambio va a venir desde afuera del proceso de elecciones. Así que creo que es similar a Israel como un lugar que no funciona el sistema político. Oye, a ver, no entendí muy bien aquí, Adán. Nir Baram comenta que a pesar de que el Estado israelí como se encuentra en ese momento, pues sabemos cuáles son las condiciones y todo el entorno que tiene alrededor de ese Estado, la gente al interior no se siente como si estuvieran en una guerra o en un peligro constante, por así decirlo. No, fíjate que sorprendentemente eso me dijo, me dice, en Israel estamos en un estado de guerra, sin embargo, las condiciones de seguridad, los ciudadanos no se sienten vulnerables. Interesante, ¿no? Pues la verdad es que es muy interesante, porque quiere decir que tienen una... Pues creen en el Estado. Está generando, les da esa percepción. Los ciudadanos creen en el Estado, les da una sensación de seguridad. Entonces eso me pareció bastante interesante que lo dijera Nir Baram, de un país que para nosotros, pues desde aquí lo vemos en guerra tal cual, muy peligroso, pero él nos dice un poco que nosotros nos sentimos mucho más vulnerables que lo que ellos se sienten en su propio estado. Qué interesante esta última respuesta. Oye, muchas gracias por compartirnos. No, sabemos que es uno de los autores que en este momento alrededor del mundo está causando pues sensación y va marcando un poco de lo que viene alrededor del mundo literario. Oye, Adán, antes de que te vayas, ¿qué es lo que viene para las ferias aquí en México? Obviamente en noviembre, el tema de la fila ahí en Guadalajara, con el año dual, ¿no? Con México, Reino Unido, que es el invitado, que será un sensacional, ¿no? Genial. Sí, qué bueno que lo preguntas, porque de hecho, a ver si colaboramos, porque va a venir Inglaterra para la FIL de Guadalajara. Ya anunciaron a los autores que vienen, parece que van a dar una última sorpresa. Se habla de Salman Rushdie, todavía no se sabe, pero se rumora. ¿Lo siguen buscando para...? No, ya no, fíjate que el año pasado vino el Live Festival y ya estuvo súper tranquilo. El Live Festival es un tema interesante también, ahorita te lo digo rápido. Bueno, en Guadalajara va a venir Argentina, Inglaterra, y van a venir grupos de rock, grupos de danza que se veían muy padres, y los propios escritores, un autor escocesa que se llama Louise Welsh, vienen otros autores como Philip Kerr, bastantes interesantes, va a estar muy bien. Y hablando del Live Festival, ves que tuvo todos estos problemas en Veracruz, que es de la libertad de expresión, y lo van a hacer aquí en la Ciudad de México. Mira, entonces vamos a tener la oportunidad de trabajar bastante aquí. Fíjate que todavía no lo anuncian, pero ya suenan bastantes escritores.
Parece que va a estar muy bien. Y también va a estar la feria de Oaxaca, que va a estar también muy padre. Van a venir autores, creo que Vilamatas. No quiero adelantar mucho porque son los rumores y no me ven a decir los de las ferias. Oye, sí, oye, ya te adelantaste todo. Ya estás diciendo todo antes de la rueda de prensa. Pero sí va a ser un año bastante interesante para entrevistar escritores, para leer a muchos autores. El próximo miércoles voy a traer con Denise al último premio Alfaguara, que es Carla Gelfenbein, una chilena con una novela espléndida. Entonces, pues hay muchísimas cosas y la vida literaria está muy, muy emocionante. Pues está muy dinámica, hay mucho dinamismo. Qué bueno. Oye, Dan, pues muchas gracias. Gracias a ti, Jaime, como siempre, muchísimas gracias. Mucho que nos hayas traído la charla con Nir Baram y pues a darle, a entenderle y pues a leer un libro, que siempre es un buen amigo un libro, ¿no? Y hoy domingo, pues es el mejor momento. Yo creo que sí. Adán Ramírez Serret, muchas gracias. Gracias a ti, Jaime. Que estés muy bien y ahí te estaremos al pendiente de lo que tengas con Denise Merkel el próximo miércoles. Vamos a una pausa.